Luego de unos días del lanzamiento de Monster Hunter Wilds vino un post directamente de las redes sociales oficiales de Monster Hunter, donde hablaban de la primera actualización grande que vendría al juego. Esta actualización se tiene pensada para que salga en los primeros días de abril. Esto quiere decir que puede ser el 1 o el 8 de abril, ya que normalmente los martes hay un reset semanal. En ese post nos muestran que viene un nuevo monstruo, ya sabemos que viene Mitsutsune, pero hay algo que empezó a inquietar a la comunidad y es que dijeron que venía un monstruo más arriba de los curtidos. Obviamente todos pensamos en los hipercurtidos, pero ¿qué sabemos de esto? ¿Hay algún indicio de esto? Bueno, pues en este video les voy a hablar de lo que sabemos respecto a esto. Eso sí, si te gusta este tipo de contenido y te han gustado mis sets, no olvides suscribirte a mi canal. Como sabrán, mucha de la información que tenemos actualmente en Monster Hunter Wilds ya la sabíamos directamente desde la beta, gracias al data mining, que es básicamente extraer la información de la base de datos. En esa base de datos pudimos encontrar muchas cosas, entre ellas la información que ya les había mencionado en unos videos de que no iban a venir dragones ancianos. Muchas personas empezaron a decir, no, es que no van a venir porque no los han anunciado, siempre vienen, es porque no los han mostrado. Pues bueno, ya teníamos la información desde antes y ya sabíamos muchas cosas que vendrían en el juego, cosa que muchas veces no falla porque se está extrayendo directamente de la base de datos. Ahora, ¿pero qué tenemos de información con respecto a los hipercurtidos? Bueno, en la base de datos de la beta tuvimos una información bastante peculiar, y es que ahí nos mencionaron que vendrían los curtidos. Así es, desde la beta ya sabíamos que venían los curtidos porque se había mostrado en la base de datos, y a los curtidos los llamaban legendarios. Tenían la etiqueta de legendarios, que eran monstruos mucho más fuertes que los normales. De esta forma sabíamos ya la existencia de los curtidos, pero existe otra etiqueta más allá que tienen los monstruos y se llaman reyes legendarios. Así es. Existe la etiqueta de reyes legendarios más allá de los legendarios, que vienen siendo los curtidos. Esto nos hace pensar que son los hipercurtidos, o le podrían poner como curtidos legendarios. Realmente no tenemos el nombre exacto, pero ya veremos cómo le ponen cuando salgan. El tema es que existe esta etiqueta desde la beta. Ahora, más adelante con la última beta, pues digamos que los desarrolladores quisieron limpiar todo rastro de lo que venía del juego y limpiaron el código fuente, cosa que debían haber hecho desde la primera beta. Pero digamos que se les pasó un pequeño detalle, y es que en el benchmark, que es el software donde puedes probar si tu PC corre bien el juego o no, digamos que ese no lo limpiaron, por lo tanto tenemos mucho más información de lo que va a venir en el juego. Y en el benchmark encontramos lo siguiente, se encontró que viene una etiqueta más allá del equipo que tenemos actualmente. Digamos que el tipo 2 está catalogado como el equipo alfa, el tipo 3 está catalogado como el tipo beta, y existe una etiqueta más llamada el tipo 4, que viene siendo la armadura gamma. Así que si haces memoria te darás cuenta que el equipo gamma venía directamente con los hipercurtidos, así que tendremos un nuevo nivel de equipo en Monster Hunter Wilds. Este equipo tiene buenas habilidades y sobre todo tiene una gran cantidad de slots. Esto nos va a permitir armar mejores sets, ya que actualmente estamos bastante limitados. Ahora, no todo es tan bueno, y es que nada más se han encontrado 5 hipercurtidos. Eso quiere decir que no todos los monstruos tendrán esta etiqueta, así que por el momento sabemos que vendrán solamente 5 hipercurtidos, que básicamente podrían ser los Apex y Arbel. Esto podría poner un poco triste a ciertas personas, pero digamos que con el tiempo van a ir agregando nuevos monstruos y posiblemente tengamos sus versiones hipercurtidas. Pero por el momento lo que sabemos es que solamente hay registro de 5 hipercurtidos. Ahora, como un dato extra, también se encontró una forma de marcar los iconos de los monstruos para saber que están hipercurtidos. Supongo que vendrán con el aura naranja que normalmente vemos o el aura roja que normalmente teníamos en Word, así que posiblemente marquen de esta forma también a los hipercurtidos. De hecho, también tengo otra información de los monstruos que podrían venir. Ya se han encontrado ciertos lugares que no están disponibles en el juego. Se encontró en algunos lugares donde va a aparecer cierto monstruo que espera a la gente. Así que si te gusta este tipo de contenido, déjalo en los comentarios y si me animo les estaré contando más información de lo que se ha encontrado en la base de datos. Yo soy Irulas y muchas gracias por ver este video. Bye.